nosotros vamos a explicarles el desarrollo embriológico del sistema tegumentario y nuestro equipo está compuesto por Leonardo García Miranda, Gabriel García González y por mí, Yasmín Corona. Adentrándonos ya en el tema, voy a explicar un poco sobre los orígenes. La piel va a constar de un origen doble, porque la epidermis y la dermis no se van a desarrollar desde la misma capa, por así decirlo. La epidermis, esta se va a desarrollar desde el ectodermo superficial, y la dermis, esta se va a desarrollar del dermatoma y del mesodermo lateral somático para extremidades. Aquí tenemos el mesodermo lateral. Y sin separar un poquito con lo de dermatoma, cuando nadie expuso lo del sistema musculoesquelético, veíamos una diferenciación de los somitas, que estos se iban a diferenciar en dermatoma, miotoma y esclerotoma. Pues de ahí es donde sale el dermatoma. Ya explicando un poco de la epidermis, vamos a ver que todo esto se va a ir dando por capas. Todo lo que va a ser la epidermis va a ir siendo una capa tras otra capa tras otra capa. Primero vamos a contar con el embrión va a tener una capa completa de células ectodérmicas, que va a ser esta de aquí. Todo el embrión va a estar cubierto por esta única capa. Ya para el segundo mes, ese epitelio se va a dividir y nos va a dar otra capa, que va a ser el peridermo, que este va a crecer justo encima del ectodermo que ya conocíamos, que son estas de aquí. Y como pueden ver, son células bastante planas. Y al igual que el ectodermo, va a cubrir, se va a extender por toda la superficie del embrión. Y ya después las capas de las células, perdón, de la capa basal, estas van a proliferar y van a formar una tercera zona en la parte intermedia. Entonces aquí tenemos al ectodermo, la capa intermedia y el peridermo, aquí chiquitito. Y ya como dato, al final del cuarto mes de desarrollo, la epidermis ya va a tener su posición definitiva. La diferenciación de los estratos. Estos ya los conocemos un poco, pero los voy a explicar de una manera más rápida también. Aquí vamos a tener la capa basal o germinativa, que esta después va a ser la responsable de producir nuevas células. Y esta más adelante, junto con la epidermis, con la dermis, perdón, va a presentar crestas y surcos que van a dar la formación de la huella dactilar. Luego tenemos la capa espinosa o gruesa, espinosa gruesa, que esta va a estar formada por células poliédricas grandes que van a contener tonofibrillas delgadas. Esto de aquí. Y ya tenemos a la capa granulosa, que esta es un poco más pequeña, y esta va a tener gránulos pequeños de keratoyalina dentro de sus células. Y por último vamos a tener a la capa córnea, que esta va a estar integrada por células muertas que contienen queratina. Y ya como datos, si se acuerdan, las células del peridermo, las primeritas que se desarrollaban desde el ectodermo, estas de aquí, estas se van a desprender alrededor del tercer trimestre de gestación y después se pueden apreciar dentro del líquido amniótico. Además, que durante los primeros 3 meses del desarrollo de esta capa de la epidermis, la van a invadir las células de las crestas neurales, las cuales van a sintetizar un pigmento que va a ser melanina en melanosomas. Y después a los conjuntos de melanosomas, estos digamos que van a viajar por transferencia intracelular a queratinocitos y al bulbo piloso. Y esto, por consecuencia, nos va a dar que la adquisición del color del color de la piel y del cabello. Bueno, continuando con la formación de la dermis, vamos a tener que proviene de 3 fuentes diferentes. La primera es del mesodermo de la placa lateral, que aquí lo vemos. Para la dermis de las extremidades, tanto superiores como inferiores, tenemos el mesodermo paraxial, del que va a salir la dermis de la espalda y las células de la cresta neural, que nos va a dar como resultado la dermis de cabeza y del cuello. Entonces, este desarrollo comienza a partir de la semana 11, donde las células mesenquimatosas van a comenzar la producción de fibras elásticas y de colágeno para pues la formación de este tejido conjuntivo que es la dermis. Durante el tercer y cuarto mes, la dermis papilar que está en desarrollo va a comenzar a producir papilas que penetran en la epidermis.
Entonces aquí podemos ver cómo la papila dérmica interactúa con la cresta epidérmica y forman interdigitaciones, que en el caso de dedos y manos van a producir las huellas digitales. Entonces, durante este proceso, también se da el desarrollo de capilares y de fibras nerviosas. Las fibras nerviosas nos van a dar la inervación de la piel y los capilares se van a diferenciar en venas y arterias. Entonces, para este proceso podemos distinguir la vasculogénesis, que pues básicamente representa que en un inicio estos capilares primitivos son estructuras simples conformadas por endotelio que se unen con el mesénquima circundante para poder diferenciarse. Esa es la vasculogénesis. La angiogénesis es la formación de vasos sanguíneos pues más desarrollados a partir de estos capilares primitivos que les menciono. Entonces también vamos a encontrar pues la diferenciación en venas y arterias. Básicamente lo que ocurre es que ese capilar primitivo se va a unir a los mioblastos que se están madurando, que están diferenciándose en la mesénquima circundante, en el tejido conjuntivo que se encuentra en la dermis, ¿ok? Entonces, estos mioblastos se unen a los capilares y les proporcionan una túnica muscular. Cuando la túnica muscular es gruesa, se forma una arteria. Cuando la túnica muscular es delgada, se forma una vena. Además, otro factor que va a diferenciar a las venas y arterias, además del grosor de la túnica, es que pues las venas se van a encargar del retorno venoso. Entonces, esas son las principales diferencias. Las arterias tienen una túnica muscular gruesa, las venas una más delgada y se encargan del retorno venoso, del retorno sanguíneo. Ahora, en cuanto a la formación del pelo, tenemos que va a comenzar durante el periodo fetal, específicamente en las semanas 9 a 12, y va a comenzar como una proliferación del estrato germinativo de la epidermis. Entonces aquí podemos ver cómo este estrato comienza a proliferar y comienza a invadir pues la dermis, ¿no? Básicamente. Hacia la semana 12 adquieren una forma como, bueno, se les describe de porra o de uso, pero básicamente es una forma cilíndrica. Y hacia la semana 14 se van a formar estas dos protuberancias que se llaman bulbos pilosos. Estos bulbos se van a invaginar para formar papilas y también se va a observar la formación de vainas radiculares tanto epiteliales como dérmicas. Las vainas radiculares epiteliales provienen de las células periféricas del folículo en desarrollo y las vainas radiculares dérmicas provienen del mesénquima circundante. Entonces también este desarrollo se va a ver afectado por la invasión del mesodermo para la formación de vasos y terminales nerviosas, similar al proceso que vimos en la dermis. Entonces aquí lo vemos de una forma más gráfica. Tenemos que estos bulbos se invaginan para formar la papila pilosa y pues adelantándome un poquito, el centro del folículo en desarrollo se va a comenzar a queratinizar. Esto nos va a dar como resultado la formación del tallo del pelo, ¿ok? Entonces, la vaina radicular epitelial se va a formar a partir de estas células que no se queratinizan. Y la vaina radicular dérmica proviene del mesénquima circundante. Podemos ver también aquí la formación de una yema secundaria que nos va a dar como origen a una glándula sebácea, que esta glándula sebácea va a secretar sebo, que va a hacer que pues el pelo salga de forma más fácil, ¿no? Y también podemos observar fibras de músculo liso, que esto lo explicaré más adelante, y la invasión del mesodermo para la formación de un vaso sanguíneo. Entonces, esto es lo que les platicaba. El centro del folículo en desarrollo se queratiniza para formar los tallos del pelo. Aquí está. Y bueno, algo a considerar es que los pelos crecen principalmente en las cejas y el labio superior hacia el final de la semana 12. Estos primeros pelos que van a salir se llaman lanugos, que van a aparecer pues hacia la semana 12, hacia el final.
Y bueno, van a tener su máximo desarrollo o su máxima salida hacia el exterior entre la semana 17 y la semana 20. ¿Qué va a suceder? Que este lanugo, a los pocos días de haber nacido, va a ser sustituido por pelo más resistente y más grueso, ¿ok? Entonces, otra cosa que cabe destacar aquí es la migración de los melanoblastos, que aquí lo vamos a ver, los melanoblastos en la fase de migración, que se van a dirigir hacia los bulbos pilosos, específicamente a la papila, y se van a diferenciar en melanocitos. ¿Qué van a hacer los melanocitos? Van a segregar melanina, que es lo que le va a dar al color, perdón, al cabello su color específico. Y pues también tenemos que los músculos erectores de los pelos, que son pues los que hacen que se nos haga la piel de gallina, se van a formar a partir del mesénquima que rodea el folículo. Entonces, lo que va a pasar es que estos haces musculares, bueno, de músculo liso que se van generando, se unen a la vaina radicular dérmica, que aquí la vemos, ¿ok? Entonces, estos pequeños haces de músculo se unen y terminan conformando a los músculos erectores del pelo. Aquí tenemos una imagen un poquito más grande. Tenemos la glándula sebácea, tenemos los haces musculares que se unen a la vaina radicular dérmica y pues van a hacer que el pelo se nos erice. Tenemos el bulbo piloso, tenemos los melanocitos ya diferenciados que le van a dar el color característico al pelo. Y también tenemos la vaina radicular epidérmica, que está conformado por las células periféricas del folículo en desarrollo que no se queratinizaron. Aquí podemos ver un folículo que está apenas en desarrollo, que todavía no ha salido y que se encuentra en formación porque la glándula sebácea no está completamente terminada, ni se encuentra la vaina radicular dérmica. Bien, continuando con las glándulas. Las glándulas de la piel son tres, principalmente las glándulas sebáceas, las sudoríparas, que estas a su vez se dividen en ecrinas y apócrinas, que veremos bien la diferencia entre estas dos más adelante, y las glándulas mamarias. Todas ellas derivan de la epidermis y crecen hacia la dermis. Esto es muy importante, puesto que todas las glándulas de la piel crecen o se derivan a partir de la epidermis y crecen en sentido interior hacia la dermis. Primeramente, las glándulas sebáceas. Su desarrollo comienza alrededor de la semana 16. Derivan de las paredes laterales de los folículos pilosos en fases de desarrollo, o sea que éstas se desarrollan en conjunto con los folículos pilosos y se infiltran en el tejido conjuntivo dérmico adyacente y se ramifican formando los primordios de varios alvéolos con sus conductos asociados. Su secreción es liberada hacia el folículo piloso y posteriormente alcanza la superficie de la piel, ¿sí? Como podemos observar en la imagen, esta es una glándula sebácea que se originó, se originan de las paredes laterales de los folículos pilosos. Es por eso que están a los lados de los folículos pilosos. Y estas a su vez secretan un sebo que se deposita en el folículo piloso y finalmente sale a la superficie de la piel, que lo que hace es lubricar de cierta manera la misma piel, ¿sí? Esas de sus funciones. Las glándulas sebáceas son independientes de los folículos, las glándulas sebáceas que son independientes de los folículos pilosos, o sea, en las las glándulas sebáceas que crecen en donde no hay vello o pelos, como por ejemplo en el glande y en los labios vulvares menores de la mujer, pues se desarrollan en forma de yemas celulares procedentes de la epidermis que infiltran la dermis. O sea, se desarrollan a partir de la epidermis, al igual que otras glándulas que también veremos más adelante. En el caso de las glándulas sudoríparas, específicamente las ecrinas, su desarrollo comienza alrededor de la semana 12. ¿Sí? Se forman a partir de yemas derivadas de la capa germinativa de la epidermis, es decir, que a partir de la epidermis se van formando y van tomando su forma hasta que finalmente maduran. Crecen hacia el interior de la dermis, como podemos observar aquí en esta glándula ya desarrollada,
y su extremo terminal se enrolla para formar las porciones secretorias de las glándulas. Todo esto que está enrollado es la porción secretoria de la glándula, ¿sí? Y este que está aquí, este que va hacia el poro sudoríparo, es el conducto sudoríparo, ¿sí? Que conduce toda la secreción, que en este caso es el sudor, y que va a ser depositada en la superficie de la piel, ¿sí? Algo a tener en cuenta es que las células de músculo liso, que son miofibroblastos, están alrededor de estos conductillos, ¿sí? Que son secretores del sudor, son muy importantes dado que estos al contraerse van a hacer que se expulse y se secrete el sudor. Y a su vez el funcionamiento de estas glándulas es principalmente de termorregulación. O sea, lo que hacen es controlar la temperatura del cuerpo a través de la secreción del sudor. Y por otra parte, las glándulas sudoríparas apócrinas, estas se caracterizan porque su secreción no va a ser expulsada directamente en la superficie de la piel, sino que lo van a hacer a través del folículo piloso, al igual que las glándulas sebáceas. Su desarrollo comienza también alrededor de la semana número 12 y se desarrollan en cualquier sitio en que exista pelo corporal, lo que incluye la cara, axilas y pubis principalmente. Derivan de las mismas yemas epidérmicas que producen los folículos pilosos, es decir, también se van desarrollando en conjunto con los folículos pilosos y las glándulas sebáceas, y estas glándulas sudoríparas drenan hacia los folículos pilosos y no hacia la piel directamente, como ya lo habíamos comentado. Algo que es importante tener en cuenta es que el sudor que producen estas glándulas contienen lípidos, proteínas y feromonas, y el olor que se origina en este sudor se debe a que las bacterias degradan tales productos. Debe señalarse que estas glándulas se clasifican como apócrinas debido a que una parte de las células secretoras se desprende y se incorpora a la secreción, ¿sí? Y las glándulas mamarias. El desarrollo de las glándulas mamarias comienza alrededor de la semana 16. Se originan de las yemas mamarias primarias, que en este caso en la imagen serían una yema mamaria primaria, que son crecimientos de la epidermis hacia el mesénquima subyacente. En este caso, este es el mesénquima, que posteriormente pasará a ser la dermis, ¿sí? Cada yema mamaria primaria da lugar a varias yemas mamarias secundarias. En este caso, esta es una primaria y esta ya es una primaria que ya dio varias secundarias, que son todas estas como protuberancias que salen de esta yema primaria, que se convierten en los conductos galactóferos y en sus ramas. Aquí podemos ver cómo se van haciendo espacios, estos conductos, que finalmente derivarán en los conductos galactóforos, perdón. Y en esta porción que está aquí, esta escotadura que se puede observar es la llamada fosita mamaria superficial, de la cual después surgirá el pezón cuando se desarrolle mayormente en la vida del neonato, ¿sí? Y en este caso, aquí está el poro galactóforo, que es por donde se secretará pues la leche en el caso de las mujeres cuando estén amamantando, ¿sí? Que este sería el poro galactófaro del pezón y en este caso estaría rodeado por la areola, ¿sí? En el caso de las uñas, estas comienzan a desarrollarse en las puntas de los dedos aproximadamente durante la 10ª semana, ¿sí? Aproximadamente. Lo pusimos aquí en puntos, dado que es más fácil comprenderlo, cómo va formándose a partir de diferentes puntos. Primero, surgen los campos unguiales. Un campo unguial es un área engrosada de la epidermis en la yema de cada dedo, ¿sí? Primeramente es en la yema, que posteriormente migra a la superficie dorsal de los mismos. Es decir, primero estos campos unguiales aparecen en la yema de los dedos y posteriormente se migran a las superficies dorsales de los mismos, o sea, en la posición donde deben estar las uñas. Estos campos tienen 3 pliegues unguiales, 2 laterales, que son estos que están aquí señalados. Bueno, no están, bueno, sí está señalado uno, el otro estaría del otro lado. Y un pliegue proximal que sería acá en esta zona que se estoy señalando. La lámina unguial es un recubrimiento que crece del pliegue unguial proximal y que lo que va a hacer es cubrir
cierta porción del campo unguial, ¿sí? A partir de una queratinización de esas células. Posteriormente, ya cuando esté recubierto todo el campo unguial por la lámina unguial, van a formar la placa unguial, ¿sí? Donde confluyen estas dos estructuras, pues van a formar esta que es la placa unguial. La placa unguial posteriormente va a ser recubierta por el eponiquio, que es una banda estrecha de epidermis que cubre la uña temporalmente, dado que ésta se va a reducir hasta llegar a la base de la uña, que es donde va a formar la cutícula, que va a cubrir la base de la uña, ¿sí? En este podemos observar una pequeña porción, que correspondería a la cutícula que cubre la base de la uña, ¿sí? Que es esta banda de epidermis que cubre la base de la uña, la cutícula, y el hiponiquio, que el hiponiquio es la piel que queda bajo el borde libre de la uña, que que está aquí, que podemos observar, es el hiponiquio. De acá, es el hiponiquio, dado que es la porción de piel que queda debajo del borde libre de la uña, ¿sí? Las uñas de los dedos de las manos, esto sí es importante, alcanzan la punta de estos aproximadamente las 32 semanas, y la de los pies 4 semanas después, es decir, alrededor de la semana número 36. Esto es importante dado que el crecimiento de las uñas puede definir un nacimiento prematuro en el neonato, ¿sí? Entonces, si están completamente desarrolladas las uñas, nos puede decir que de alguna forma el neonato ha tenido un desarrollo completo, por así decirlo, y en el caso contrario, nos estaría señalando que su desarrollo no pudo concluir de la manera adecuada. Y bueno, hasta aquí llegaría nuestro video acerca del sistema tegumentario, el desarrollo embrionario del sistema tegumentario. Muchas gracias por haber visto el video y esperemos que les haya sido de su agrado.